Buenas tardes, bienvenidos una vez más a las transmisiones de la Academia Mexicana de la Historia. En esta ocasión estamos celebrando el ciclo Izquierdas, que es coordinado por el académico de número Carlos Illades. Esta es la segunda sesión y toca el turno de escuchar al doctor Jaime Ortega, eh, y en quien voy a leer una pequeña semblanza, no sin antes recordarles que pueden poner sus dudas y comentarios en la caja de comentarios para darles lectura al final de la presentación, tanto en Facebook como en YouTube. Y sin más, pues voy a presentar al doctor Jaime Ortega, que es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, con estudios en ciencia política, estudios latinoamericanos y filosofía. Es autor de libros y artículos sobre la historia de las izquierdas y el pensamiento marxista. El libro más reciente se titula Gramsci y Berlinguer en México, vínculos entre comunistas mexicanos e italianos en los años 70, en colaboración con Massimo Modonesi. Y sin más, le doy la palabra, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias Alexis, muchas gracias a la Academia Mexicana de la Historia. Es un honor estar en esta ocasión con todas y con todos ustedes, al público que sigue las transmisiones de la Academia. Por supuesto, al doctor Carlos Illades, coordinador de este ciclo titulado Izquierdas, el cual me honra presentar esta segunda sesión después de la exposición que él hizo la semana pasada. Voy a permitirme compartir algunas imágenes para poder ir acompañando mi exposición. También quiero agradecer finalmente al compañero Adolfo, que está haciendo posible también parte de esta transmisión en términos técnicos, y le quiero agradecer. Bueno, ahora se comparte la pantalla. Eh, Voy a exponer en esta ocasión el título de la conferencia. Está llamado como Las izquierdas nacionalistas, y bueno, un poco permitiéndome hacer el juego a partir de una serie de discusiones, le he titulado más bien La izquierda nacional popular. ¿Sale? Entonces, voy a introducir este tema, ahí vamos a ir avanzando. Voy a tratar de ser lo más sintético, pero también de explayar en donde sea posible explayarse, ¿no? Y una hipótesis de fondo que articula esto, que espero sea un texto, pues, de mediano tamaño en un futuro, que es parte de mi trayecto de investigación, y en el centro está la hipótesis de que lo que llamamos comúnmente el nacionalismo revolucionario no ha sido predominantemente una tendencia de izquierda, o no siempre lo ha sido, pero sí toda izquierda ha tenido que ser nacional, ¿no? Y bueno, acompaño esto con un mural que sintetiza muy bien la propia mirada que tiene esa corriente, a pesar de su diversidad, en términos de la discusión política contemporánea. Es un mural que está ubicado en el anillo periférico y que refleja un poco este intento contemporáneo que tienen algunos actores políticos de reconectar el pasado con el presente, a partir de uno de los grandes temas de la izquierda nacional, que es la idea de la soberanía nacional, ¿no? Entonces, bueno, esta es la hipótesis. No todo proceso revolucionario ha sido de izquierda, pero toda izquierda sí ha tenido que ser en algún momento o en muchos momentos nacional.
sobre todo. Parto de aquí de una constatación. Este es un teórico, René Zabaleta, el que ustedes pueden ver citado aquí, un teórico de origen boliviano que pasó la mayor parte de su vida productiva intelectualmente en México y que dice algo así que como la nación es algo así como el sustantivo y la izquierda el adjetivo que ella necesita para tener forma histórica. No somos nacionalistas, decía Zabaleta, como una etapa de nuestro izquierdismo, sino que somos, en cambio, izquierdistas porque la nación será izquierdista. Digamos, esto me parece muy conveniente traerlo a colación porque René Zabaleta, además de llevar el día de hoy su nombre, la biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México, o de ser un hombre recordado en la UNAM, en la UAM, a propósito de su magisterio, pues expresa bien el trayecto de un sector de la izquierda socialista, que fue la que discutió el doctor Illades la semana pasada, con respecto al problema nacional, cómo lo nacional se constituye en un elemento clave, en un elemento articulador y en un elemento definitorio de las izquierdas en su completud, no solamente algunas izquierdas, ya sea en la atención del momento nacional, ya sea en la aceptación de la preeminencia de lo nacional, o ya sea en el rechazo, porque también va a existir esa tendencia. Eh, ¿Qué problemas hay? Y a esto le he llamado identidad, definición y frontera. Bueno, la llamada izquierda nacional, lo que hoy llamaríamos la izquierda nacional, lo que tiene nombre como nacionalismo revolucionario, fue ubicado como un problema a inicios del siglo XX, tras la Revolución Rusa, cuando emergió la necesidad de conceptualizar el conjunto de procesos que ocurrían en países fuera de Europa y de Estados Unidos. A esto se le llamó países periféricos, a esto se le llamó países dependientes y tenían sus equivalencias en América Latina, África y en Asia. Pues sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que el problema nacional se volvió un problema global en realidad. Es curioso, pero entre más global es el mundo, más naciones existen. ¿No? Esa es una contradicción del propio desarrollo del capitalismo que universaliza y conecta los intercambios mercantiles con todo el despliegue técnico, tecnológico que hay, pero al mismo tiempo tiene que crear fronteras, son por supuesto fronteras inventadas, son artificios, para poder procesar esa dimensión de conectividad global. ¿No? En América Latina particularmente, el nacionalismo revolucionario va a contrarrestar una matriz, que es una matriz liberal oligárquica de finales del siglo XIX, que modernizó a la mayor parte de nuestros países de América Latina. Aquí hablo en términos latinoamericanos porque es un proceso que no quiero que se entienda como exclusivamente mexicano o como una excepcionalidad. Más bien, es una condición compartida, un problema teórico que tenemos que resolver en el estudio de una cierta unidad ficticia, por supuesto, una unidad de análisis que es la América. Eh, eh, la izquierda, sin embargo, lo que llamaría, lo que está convocado como izquierda nacional, tiene en América Latina muchos nombres, ¿no? No solo tiene, no, de hecho, aparece poco con la idea de izquierda nacional, sino que más bien aborda trayectorias de acuerdo a condiciones culturales, a condiciones históricas y a condiciones políticas que, digamos, arrancarían en el siglo XIX con los procesos de independencia y que irían transformándose en los procesos de modernización liberal oligárquica y que en el siglo XX adoptarían un formato en pro de las condiciones de democratización, es decir, de la participación de las sociedades en las decisiones y de la ampliación de derechos, que eran los que estaban negados en la condición liberal oligárquica, ¿no? Digo que se identifica porque generamos una identidad de este sector de la izquierda con esa categoría tan utilizada, esa categoría tan problemática que es el nacionalismo revolucionario, ¿no? El nacionalismo revolucionario ocupa gran parte de la energía con la cual describimos estos procesos. Nacionalismo revolucionario es una categoría que no ha sido lo suficientemente explorada, no se ha construido de una manera tan clara porque en gran medida fue una adopción espontánea de los propios actores que comenzaron a adoptarla. Por ejemplo, en México el Partido Nacional Revolucionario o, por ejemplo, en Bolivia el Movimiento Nacionalista Revolucionario.
Sin embargo, no hemos terminado de definir al nacionalismo revolucionario porque es un tanto escurridizo, excede las categorías que normalmente tenemos. Es al mismo tiempo antioligárquico, es al mismo tiempo plebeyo, también tiene un fuerte componente obrero, coquetea o abre hacia el socialismo, pero está más allá de todas estas definiciones. Eh, Tenemos que trabajarla. Ahí ya hay un adelanto muy importante del libro del doctor Rafael Rojas, El Árbol de la Revolución, que en gran medida es la primera historia regional del nacionalismo revolucionario, pero hay que seguir trabajando. En otros lugares no se llama nacionalismo revolucionario, se llama reformismo militar o se llama eh, liberalismo, como en el caso de Colombia, y vamos a encontrar adaptaciones. Sí hay en algunos países que no existe, por ejemplo en Chile su tendencia es muy débil o en Centroamérica prácticamente no lo vamos a encontrar con el matiz que lo vamos a tener en países como México, Argentina, Bolivia o Brasil. Y lo más importante para el caso mexicano es que la llamada izquierda nacional o este proceso eh, no tiene fronteras tan claras con respecto a otras izquierdas, ¿no? En el caso mexicano lo vamos a ver, particularmente las socialistas, pero también las agrarias, pero también las liberales. Es decir, están confundidas, están ocupando un mismo espacio, están ocupando un mismo escenario, son actores de un reparto en una obra donde ocupan, de hecho, a veces los mismos personajes, ¿no? Esta es una condición muy particular que hay que definir y hay que trazar con fineza en algunos momentos y en otros, pues, los grandes rasgos. Eh, yo me enfrenté y me enfrento todavía a si adoptar el lenguaje del nacionalismo, de llamarle nacionalismo revolucionario a lo que voy a explicar el resto de la conferencia, o ceñirme a otra noción. Y opto por la idea de lo nacional popular. Dado caso, las dos responden a un mismo problema. ¿Quién constituye la nación moderna en nuestros países de Latinoamérica? Esa es la pregunta que disputan a la tendencia liberal oligárquica, después a los conservadurismos o a las derechas, pero esencialmente se preguntan quién es la nación y quiénes deberían de participar en la conformación de la nación, ¿no? Eh, para mí, el nacionalismo revolucionario es una corriente que no necesariamente es de izquierda, aunque ocupa un papel, y ese lugar de la izquierda del nacionalismo revolucionario, que sería una parte del proceso, lo ocuparía la corriente, lo que yo denomino la corriente nacional popular. Entiendo por nacionalismo revolucionario, como lo pueden ver en la diapositiva, en una perspectiva política en cuyo eje se encuentra la centralidad del Estado, es decir, el Estado en realidad es el verdadero sujeto de la historia, no lo es el pueblo es solamente a lo que responde ese Estado, el Estado es el gran ordenador de la vida social, el Estado es el articulador del conjunto de la sociedad, de sus contradicciones, a la vieja manera de la categoría marxista del Estado bonapartista, ¿no? El nacionalismo revolucionario sería ese Estado que se coloca por encima de las contradicciones sociales, siempre tendiendo a favorecer a los sectores antioligárquicos. El cuerpo burocrático, la burocracia modernizante, sería la que justamente aceleraría o desaceleraría los procesos de modernización, gestionándolos para evitar el mayor daño a las sociedades en su insaciable proceso de expansión, ¿no? De tal manera que el nacionalismo revolucionario sería sobre todo una ideología de Estado, un tanto, insisto, al margen de izquierdas y derechas, sino colocado a la manera bonapartista por encima de los conflictos, poniendo mucha atención al problema de las mediaciones, de los intermediarios y de las instituciones, y siendo una tendencia que no necesariamente cuestiona todo el tiempo al Estado, a diferencia del socialismo, sino que apuntaría a mediar al mercado por medio de las instituciones. En cambio, ubico al Nacional Popular como una corriente dentro de ese proceso, una corriente que es a la izquierda, podríamos decir, que tiene una fuerte componente romántico, es decir, el romanticismo heredado del siglo XIX haría parte de esta noción, donde la historia de la nación es la historia del pueblo, pueblo y nación estarían en una equivalencia,
y tendría su gran momento en la constitución de un doble proceso en donde la soberanía nacional, es decir, la autodeterminación de un pueblo a partir de su estado, solamente podría ser entendida en relación con el ejercicio de la soberanía, ¿no? Es decir, esta es el momento de unidad compleja que supondría lo nacional popular. Por René Zabaleta en la primera página de su obra, Lo Nacional Popular en Bolivia, que, digamos, expresaría esta tendencia. Al mismo tiempo que construyes un Estado con capacidad de autonomía dentro del mercado mundial, te insistes o instalas el proceso de la democratización social, que no es otra cosa que la conquista de la igualdad de personas jurídicamente libres, pero además con cierta participación política a partir de las mediaciones que serían las organizaciones de los grupos de la sociedad, ¿no? Eh, Creo que en el caso de la Nacional Popular, el sujeto es muy amorfo, no tiene un sujeto, no es como en el socialismo, donde la revolución la hace la clase obrera. Me parece más bien que sí hay una inclinación, un beneplácito ante las tendencias campesinas, sobre todo, en algunos momentos o en algunos países, con una tendencia más hacia la clase trabajadora, pero en dado caso lo que prevalece es una idea de lo plebeyo. Me parece que la idea fundamental de esta corriente nacional popular. Tenemos varias dificultades para su estudio en México. Primero, lo que atormentó a las ideologías socialistas del siglo XX, ese karma, esa losa, pero que al mismo tiempo era su gran potenciador, que es la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, ese acto fundante del Estado moderno, del ejército, de las instituciones, que expresa un pueblo en armas que derrota militarmente a una dictadura liberal oligárquica que echa del país a una buena parte de la clase burguesa, que establece una correlación de fuerzas entre las clases sociales tendiente o favoreciente a los grupos populares. Ese es un primer elemento. ¿Por qué? Vamos a encontrar en toda esta historia una referencia interminable hacia la Revolución Mexicana. Cada quien va a entender algo distinto por esta acepción, pero va a estar instalado. Eh, Luego su historización, yo la ubico, no me voy a detener en eso, pero quiero decirlo, la ubico, creo que el gran momento del nacimiento de esta corriente es 1914 como fecha simbólica, porque 1914 expresa tanto la atención a la cuestión social por parte de la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, comandada por los ejércitos campesinos, como el ánimo de ese constructor del Estado, que fue Venustiano Carranza, al rechazar la ocupación del puerto de Veracruz por parte de los norteamericanos. Creo que ahí, aunque caminando por sentidos opuestos, encontrados o en conflicto, se está jugando el nacimiento de esta soberanía nacional y soberanía popular. No se va a concretar, obviamente no se va a concretar en 1917, va a tener grandes pérdidas con la muerte, los asesinatos de Zapata y de Villa, y va a estar dispersa en el territorio nacional en la década de 1920 con una alta conflictividad obrero-campesina o campesina-obrera a partir de las formas del socialismo, los partidos socialistas, que van a aparecer en Tabasco, en Veracruz, en Yucatán, en Tamaulipas, en el Estado de México, en Chiapas, pero va a ser una corriente más bien dispersa. Y solo hace 9 décadas, noviembre, diciembre de 1934, va a establecerse finalmente como una corriente nacional con el advenimiento de la presidencia del general Lázaro Cárdenas. Eh, Hay algunas dificultades adicionales. La primera es que distinguir entre los nacional revolucionarios y la corriente nacional popular es muy difícil, porque ocupan espacios prácticamente contiguos, como a veces indistinguibles. Otras veces es mucho más claro las distancias entre uno, ¿no? Pero las mediaciones en las cuales actúan, su calidad de intermediarios, su calidad de liderazgos, va a ser prácticamente la misma en un buen momento. Eh, la segunda es que entre izquierdas nacionales o nacional populares o el nacionalismo popular y la izquierda socialista, no vamos a tener tantas diferencias. Hay alguien que dice que se trata de alianzas efímeras,
pero yo creo que lo que hay es, lo que menos hay es una condición efímera, es una condición permanente, al menos desde 1934. De 1934 en adelante no vamos a poder hablar de una sin la otra, salvo pequeños interregnos que ya voy a ir explicando en su momento. Hay una condición de coyuntura, estamos en un momento de la vida política del país que tiene algunos excesos, tiene algunas cualidades que obligan a volver a discutir estos temas, como quizás muchos no se discutían, que básicamente es una transformación de lo que yo creo que podríamos catalogar como una transformación del régimen político, es decir, de un cuestionamiento de la democracia hija de la transición, que nos obligan a reconocer algunos elementos. Por ejemplo, que las izquierdas nacionales siempre tuvieron un lugar muy importante para los liderazgos fuertes. Eso es indiscutible, me parece. Hay que ver la cualidad de esos liderazgos, pero existen. Hay que ver algunas nociones que eran muy llevadas y traídas durante el periodo de la transición, hay que contextualizarlas. Pienso en autoritarismo, pienso en clientelismo, pienso en corporativismo, es decir, tendríamos que regresar a colocarlas. Por ahí el trabajo de David Bakeler sobre los acarreados y los paleos es muy interesante para esas nociones, o los trabajos de Rodríguez Curi sobre el clientelismo o la sociedad civil también ayudan mucho a entender lo que estamos discutiendo en términos de una apertura conceptual tras el fin del régimen de la transición. Bueno, por supuesto, los intermediarios están en crisis, las mediaciones entre Estado y sociedad se encuentran en crisis, con ello el lugar de los intelectuales, con ello el lugar de muchas instituciones están en crisis. Y hay una discusión académico-política que no podemos negar, que hay que aceptar, que hay que recibir, que hay que tomar directamente, porque estamos ante una producción quizá como hace 40, 30 años no la teníamos a propósito de las izquierdas. Tenemos muchos seminarios, muchos espacios, tenemos publicaciones, tenemos revisiones, tenemos, en los últimos años yo cuento alrededor de 8 nuevas historias de las izquierdas, entre las cuales está Carlos Illades, la de Scuri, está la de Mailón Bayo, está la de Max Ortega, está la de Máximo Modo. Es decir, tenemos una bibliografía creciente que se ha politizado en los últimos años, un texto de Jorge Castañeda y Joel Ortega, que comparte un poco la hipótesis misma que yo estoy diciendo aquí, aunque ellos tienen un interés pues, de intervención polémica, ¿no? No es mi caso, aunque pueda resultar polémica, no es mi objetivo. Bueno, vamos a pasar, ya estamos en los 20 minutos, vamos a pasar a la periodización que yo hago, va a sufrir algunas variaciones, que son los cuatro grandes momentos. De hecho, este trabajo se llamaba Las cuatro transformaciones de la izquierda nacional, y bueno, uso obviamente un tono polémico, la idea de las cuatro transformaciones. La primera es la que va de la primavera del pueblo, que es el cardenismo, hombre con el cual se hace alegoría a la movilización social, a el invierno social modernizante, que correría entre 34 y 58. Me parece que ese es un primer periodo de mucha convergencia de las izquierdas. Pues vamos a tener lo que llamo el corto verano, recordando el maravilloso trabajo de Berger sobre el corto verano de la anarquía. Nosotros no tuvimos un corto verano de la anarquía, tuvimos un corto verano del liberacionismo, producto de la descolonización del mundo y producto también, por supuesto, de lo que sucedía allende el mar en la Cuba revolucionaria, entre 59 y 63. Tenemos un otoño que va a dejar dos pequeños reductos muy interesantes, muy sugerentes, pero muy limitados. Y después tenemos el último momento que fecharía, estaban ahí las fechas, del 88 al 2018, que irían del vendaval que supuso el neoliberalismo a la conceptualización de una regeneración de la nación, ¿no? Creo que ahí está instalado el romanticismo que ve a una modernidad controlada, una nación que siempre vuelve a restablecerse.
Voy a dejar afuera las referencias a la corriente encabezada por Vicente Lombardo Toledano, solo al final hago alguna referencia, eh, porque creo que eso mete un conjunto de problemas que, si bien son muy claros en cuanto a su presencia y su importancia, exceden la manera en que lo estamos delineando, y también dejo fuera una versión más o menos contemporánea, que fue el Partido Socialista de los Trabajadores, un hijo tardío, digamos, del lombardismo, que no tengo suficiente información para poder incorporar. Bueno, vamos a comenzar. El 34 resulta el gran momento. El 34 resulta el gran momento de inicio de una alianza que no es efímera, insisto, entre la izquierda o de nacimiento de la corriente nacional popular con la izquierda social. En gran medida, una y otra se van a estar nutriendo a pesar de la indudable preeminencia de la primera. Es decir, la primera es la que copta, capta, organiza y da sentido. Y la izquierda, en este momento la izquierda comunista, que va a terminar tejiendo una gran alianza, un gran pacto para nutrir ese proceso. Es el gran momento en donde vamos a encontrar, estamos en el periodo previo a la Guerra Fría, vamos a encontrar la posibilidad de afincar esta alianza sin todas las dinámicas que la Guerra Fría va a tener, es decir, sin el anticomunismo. Porque hay que recordar que en otros espacios latinoamericanos, las izquierdas nacionales suelen ser anticomunistas, porque ven al comunismo como una excreción, un exceso externo. En cambio, en el caso mexicano, previo a la Guerra Fría, los comunistas no solamente no son vistos de manera antinacional, sino que expresamente en el año 1937 declaran ser un partido heredero de Zapata y un partido heredero de Francisco Villa, pero también de Hidalgo y también de Morelos y también del imperialismo juarista y también de la batalla del 5 de mayo. Es decir, el Partido Comunista Mexicano, al tejer esta alianza previa a la Guerra Fría, puede hacerse o decirse nacional. Y esa interpretación, que no ha sido estudiada, por cierto, muy estudiada y a los atisbos, de la visión nacional que tuvieron los marxistas y los comunistas entre 1936-37 hacia inicios de 1960, no podemos olvidarla. Sí hay la idea de que son resultado, de que el socialismo no es un invento externo, que el socialismo tiene su raíz, como todo proceso romántico, la imagen de la raíz. Es importante decir que el proyecto estatal se va a configurar como no en la clave de un autoritarismo, no hay un ejercicio autoritario en esta época, es decir, de represivo, al contrario, es un momento de acceso de las demandas obreras y campesinas, eh, pero sí va a tener una respuesta corporativa, que era la respuesta que daba el mundo ante la crisis del liberalismo después de 1929. Es decir, se ensayaron muchas formas corporativas, es decir, no individuales, y en el caso mexicano, la corporativa estatal de organizar en grandes grupos segmentados a las masas era la respuesta más o menos esperable y obvia. De un lado el monopolio del sector campesino, la CNC, de un lado una pluralidad con una preeminencia de la CTM para el lado obrero y una forma política que fue la incorporación de un partido de corporaciones, como fue el Partido de la Revolución Mexicana. Esto creo que hay que discutirlo más. Las izquierdas lo discutieron un poco en su momento porque estaban más preocupadas, las izquierdas comunistas, estaban preocupadas más por eh, las discusiones al interior de la central sindical, particularmente el séptimo Congreso de la Confederación de Trabajadores de México, que fue muy importante, pero no podemos olvidar que aquí se instala por primera vez en 1938, casi unos días después, o más bien una o dos semanas después de la expropiación petrolera, se instala la lógica de un partido en el poder, ¿no? Es decir, de un partido que no tiene tan claras sus definiciones respecto al conjunto del Estado y que ese partido tiene una organización corporativa que impide el acceso individual y que premia el acceso por vía de las corporaciones, ¿no?
Eh, me interesa porque este es un cambio importante, ¿no? A diferencia de lo que dijo el discurso de la transición, el PRI no gobernó 90 años, es un exceso. En realidad el Partido de la Revolución Mexicana, que fue leído en la clave de la izquierda socialista como el Frente Popular, era más bien una alianza en donde las corporaciones tenían peso en el Estado. 10 años después va a quedar muy claro que eso no va a ser así, ¿no? 10 años después va a quedar claro que ese se convirtió en un instrumento de control sobre la sociedad. Va a pasar entre 1938 y 1946-47, muy importante porque en el 46 se transforma en PRI, cambiando las condiciones de, el ejercicio del poder. En 47 se funda el Partido Popular y en 48 comienza el giro más anticomunista del gobierno. Aquí les traigo es muy interesante ver las discusiones de principios de los 40 porque los comunistas se quedan prendidos en la idea de que están construyendo el Frente Popular. Primero le llaman Frente Popular Antiimperialista, después cuando la Unión Soviética y Estados Unidos se alían, desaparece lo antiimperialista, los comunistas reclaman que México establezca un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, se buscan ser eh, incorporados al Partido de la Revolución Mexicana como partido, como sector. El sector, acuérdense de los sectores, eran el sector obrero, el sector campesino, el sector militar y el sector popular, ¿no? Que hay toda una discusión sobre el peso de los militares en esta primera etapa, en la etapa de Cárdenas. Después van a ser excluidos en 1941 cuando Ávila Camacho desarme las funciones operativas del partido, y esta imagen sacada del machete, la del lado izquierdo, que representa, ¿no? El Partido de la Revolución como un fruto de la tierra mexicana, le llaman en algún punto, ¿no? Le llaman Lombardo y le llaman los comunistas. Y del otro lado, un mitin conjunto ya muy avanzado, 1944, un mitin conjunto entre el Partido de la Revolución y el Partido Comunista. A los comunistas los trataban muy mal en 43. El secretario general Dionisio Encina trató de ser diputado local en Torreón, gana la candidatura del PRM, pero hay toda una operación desde la dirección del partido para despojarle de su candidatura, lo dejan sin nada, y aún así los comunistas insisten en trazar una línea de unidad con lo que se considera, bueno, tan lo intentan, y esto es muy útil para ver las discusiones de las izquierdas frente al ejército, que los comunistas reclaman en 4 el regreso del sector militar al Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, son años muy complicados para las izquierdas comunistas en términos de su definición y entran directamente a apoyar, por eso digo, no hay alianza efímera, apoyar decididamente incluso a lo que después va a ser leído como el Partido de Estado. Eh, el propio partido de Estado, digamos, todavía no es partido de Estado, el PRM está lejos de ser eso, de hecho es un partido con muy pocas capacidades de superación, va a cambiar del tono eminentemente plebeyo que está del lado izquierdo, acompañando los discursos del Cárdenas en 1960, de este personaje con un cierto tinte indígena, liberándose de las cadenas contra la opresión capitalista, dice, del lado izquierdo, a en 1944, cuando vemos una operación ideológica en donde ya no es la opresión capitalista, sino la justicia. Y claramente el aspecto del personaje que encabeza o que abandera esa demanda, pues ha cambiado, ¿no? Es decir, también habría que leer, para entender este proceso, los propios desplazamientos de las élites del Estado, ¿no? Eso me parece, porque si no parecería que las izquierdas socialistas se prendaron de una ilusión, pero no era una ilusión, era una realidad del propio ejercicio de la disputa política. A esto le hemos llamado un colega y yo, Juan de la Fuente, profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo, yo el invierno social, pero me parece que es una metáfora que ayuda mucho a comprender. El invierno social remite a un periodo de control de las organizaciones sociales, que empieza muy claramente en 1948, de el incremento de la represión, que entre 48 y 52 va a escalar,
que es también el gran periodo de la modernización alemanista, con un gran contenido de corrupción, como se sabe ya el día de hoy, y donde izquierdas y izquierdas nacionales e izquierdas socialistas o comunistas no dejan de encontrarse. Se encuentran en la lucha por la libertad de los presos políticos y creo que eso define mucho a la izquierda nacional a partir de ese momento, la idea de la libertad política y del respeto a la Constitución. Se encuentran en asociaciones culturales como es la Asociación de Amistad de China-México o de China Popular con México, que ha sido estudiada por un querido amigo, Ricardo Llanuel Fuentes. Está presente esta doble dimensión, nacionalista y socialista. El Movimiento por la Paz, donde el general Cárdenas y el general Humberto Jara juegan un papel muy importante. Hay un reconocimiento por parte de la URSS. La URSS en los años 50 le da a dos mexicanos el premio Stalin de la Paz, al general Jara en 51 y al general Cárdenas en 55. Y en intentos intelectuales comandados por personajes como Narciso Bassols, que es al mismo tiempo un marxista, socialista y al mismo tiempo, digamos, cardenista, ¿no? O nacional popular. Pero hay otras distancias. Si esas son los lugares de unidad, los lugares de distancia son más difíciles porque implican el tema electoral. Es decir, esta alianza tiene su punto de llegada en lo electoral. Eh, no acuerdan las izquierdas socialistas ir en el electoral, no van con Miguel Enríquez, que sería el representante, aunque no designado por nadie, es representante espontáneo. Y bueno, este tema del enriquismo y del movimiento enriquista, pues lo ha trabajado con magistral soltura la doctora Elisa Servín, que es una interlocutora de estas discusiones, más una persona muy apreciada y respetada. Eh, y vamos a ver este divorcio en lo electoral. Se encuentran en todos lados, pero no en lo electoral. Muy interesante porque las izquierdas comunistas, y esto lo adelanto, eh, la izquierda socialista y comunista prácticamente no tiene ningún estudio dedicado a su participación electoral. Y de entre 1934 y 1985, solo hubo una elección, en la que no, dos elecciones, la presidencial de 70 y la intermedia de 73, en la que no participaron. En todas las otras elecciones hay intento de participación, sobre todo del Partido Comunista. Entonces es muy increíble porque después uno de los grandes tejidos ideológicos es que las izquierdas no eran democráticas. Cuando las izquierdas buscaron abrir el régimen electoral, bueno, la demanda de la representación proporcional es una demanda que viene justamente de la lucha de Narciso Bassols en 1943, cuando trata de ser diputado en Tacubaya. Entonces, es una historia larga y es una historia de las izquierdas, sobre todo la reforma electoral. Hay toda una discusión en los años 50 sobre la condición estalinista, que es una categoría que se usa con mucha facilidad, junto con la categoría de culto a la personalidad. A mí me parece que son categorías que no, no aclaran, parecen categorías construidas en el seno de discusiones políticas que no se sostienen. Eh, Tiene muchas implicaciones, no voy a entrar en ellas, pero a mí lo que me sorprende es que las izquierdas de la década de los 50 son, pues son estalinistas porque todo el mundo era estalinista de alguna manera en la izquierda, salvo un sector muy pequeño, eh, pero todas tienen un gran respeto de un país que viene saliendo de una guerra, la Segunda Guerra Mundial, soviética, tienen una imagen de un país modernizado, acelerada, aunque no sabían los costos de esa modernización. Y yo creo que las izquierdas de los 50 sí tienen muchas dudas a la Unión Soviética, pero sobre todo tiene una idea muy nacional. Su anclaje es un anclaje de el nacionalismo de lo que yo llamo el nacionalismo popular. No hay en realidad, ya no hay ningún órgano de coordinación o de correas de transmisión desde Moscú, supuestas órdenes de Moscú hacia los partidos comunistas. Desapareció con la Internacional Comunista. Lo que sustituyó a la Internacional Comunista en 42 ya no tiene el alcance que llegó a tener esa organización. Son, digamos, stalinistas espontáneos, ¿no? O pro-soviéticos, pero, o militantes, si se quiere, a lo mejor no, pero no hay una coordinación tan clara, al menos para resolver todos los problemas
que implicaba. Ya hay un perfilamiento muy nacionalista. En esta época, este es un periódico, el periódico Noviembre del Partido Obrero Campesino, una disidencia del Partido Comunista, que tiene como frase por la Revolución Mexicana al socialismo. Entonces, esto me parece que Revueltas, cuando nombró en su ensayo de un proletario sin cabeza al estalinismo chichimeca, eh, decía algo que no logró explicar, ¿no? Eh, Ensayo que me parece que hay que volver a releer y a ser muy críticos, pero sobre todo la condición de la década de 1950, que este es el periódico Noviembre, que es una lectura muy crítica de la Revolución Mexicana, pero es una lectura que apuesta por la Revolución Mexicana. Entonces, más que estar buscando en el modelo soviético la inspiración, esta izquierda buscaba su inspiración en la Revolución Mexicana, no buscaba su inspiración en Stalin. Eso lo decían y lo ponían, les parecía que era el país más avanzado del mundo, seguro. Era una idea muy extendida. Pero definitivamente su inspiración es la Revolución Mexicana y eso se puede demostrar y una versión crítica de la Revolución Mexicana. Entonces, digamos, esta idea creo que sintetiza el trayecto de las izquierdas en el siglo XX por la Revolución Mexicana del Socialismo. Después viene un segundo momento, ese momento de convergencia se va a transmutar entre 1958 y 1959. Las izquierdas están en crisis, se encuentran muy aisladas, el periodo represivo ha sido muy fuerte en los años 50, en la URSS han pasado cosas, en Cuba están pasando cosas y en México pasan cosas. La primera es la insubordinación proletaria del año 59, la terrible respuesta de López Mateos, que viene de un grupo a cargo de la Secretaría de Gobernación, un periodo previo, que un periodo posterior con Díaz Ordaz. Entonces, ese grupo que se forja en la Secretaría de Gobernación, muy represivo, eh, y en donde tenemos un intento ya, un primer reacomodo de las izquierdas nacional populares y de las izquierdas socialistas. ¿En qué consiste este reacomodo? Bueno, consiste en demandar la libertad de los presos, sobre todo en el año 59, pero también en todos los años posteriores. Las izquierdas socialistas y nacionales se van a encontrar en la demanda de Metro Vallejo, de Valentín Campa, de Siqueiros, de Mata y de muchos los comités. Se van a encontrar, obviamente, en la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Económica y Política y en el Movimiento de Liberación Nacional, que es ese momento ya donde se pone un nombre a la convergencia entre las izquierdas, que va a durar hasta 1963, se acaba muy rápido ese periodo. No hay de nuevo acuerdo en lo electoral sigue dividiendo las izquierdas, todo lo demás caminan juntas, pero en eso no pueden caminar. Porque las cabezas principales de la corriente nacional popular pues se encuentran muy comprometidas con el régimen político, eh, eh, ya no terminan de dar ese último cuestionamiento en el término de la elección. Y además el Partido Comunista cambia su dirección, emerge la figura de Arnoldo Martínez Verdugo y toda la generación que viene con ellos, que cuestiona el estatuto de la Revolución Mexicana, ¿no? Ya se acaba la idea de que la Revolución Mexicana es el acceso al socialismo, sino lo que priva es la idea de que hay que hacer una nueva revolución. Hay segmentos importantes en este periodo, particularmente uno que nos interesa mucho a Juan de la Fuente y a mí, que es la vena campesina de la democracia. La ruptura del monopolio político del Estado se da por la vía del movimiento campesino, porque el movimiento obrero no lo logra. El movimiento obrero se quedó desde los años 40 y 50 en la demanda de la depuración sindical, era simplemente reorganizar la función de los mediadores, pero la Central Campesina Independiente del año 63 sí logra romper el monopolio, pero además donde el monopolio sí existía, que era el monopolio campesino o en la acción colectiva campesina. Juan y yo estamos haciendo bueno, tenemos un texto largo sobre toda la movilización campesina que se da sobre todo en el norte del país entre 59 y 64, y que tiene su gran momento en el Frente Electoral del Pueblo en el año 1964, parte de esa oleada frustrada de la sociedad que provino del campo, no provino de las clases medias que
momento todavía se encontraban eh, vinculadas al Estado, ¿no? Al régimen político. Paso rápidamente, el interregno, se rompe la alianza, ahí sí se rompe momentáneamente la alianza, entra en crisis, López Mateos logra contener el liderazgo del general Cárdenas, la lucha armada en el 65 le pone restricciones de violencia que no habían explotado con tanta claridad, emergen las clases medias en su ruptura con el Estado, tanto el movimiento médico como en el movimiento estudiantil de 1968, y empiezan a morir los viejos dirigentes, cabezas, líderes, cabezas y corazones de la corriente nacional popular. Ejemplo, el general Jara, en 68, y el general Cárdenas morirá en 1970. Y con eso se acaba aquella generación que había estado presente entre los años 30 a los años 50 de manera muy importante, ¿no? Eso es un interregno. Eh, Pasamos a un tercer periodo, que es el otoño del nacionalismo revolucionario de la izquierda nacional, que es difícil ubicarlo a varios momentos. Uno es la reactivación del liderazgo de Rafael Galván en el sindicato electricista. Rafael Galván había sido editor en el Nacional, se había formado ahí, y había sido trotskista de joven. Después se acerca al general Cárdenas. Él no acompaña el movimiento de liberación nacional, hasta donde yo tengo entendido. Más bien su irrupción es a finales de los años 60. Reaparece la idea de lo sindical como el corazón de la democracia. Es decir, democratizar los sindicatos, democratizar el Estado. Y por el otro lado, la salida de Alberto Castillo de la cárcel de Lecumberri, también expresa Alberto Castillo, que había sido el dirigente que vio finalmente la caída del MLN, va a reactivar su propia perspectiva, ¿no? Sobre las cuales voy a hablar. Hay dos elementos más que no me atrevo más que a anunciar. Uno es un vínculo entre la izquierda nacional y el maoísmo a partir de algunos segmentos de política popular. Esto Jorge Puma y Ricardo Fuentes lo han trabajado. Y el otro es el grupo Estrategia de Alonso Aguilar, que ese sí es un giro muy radical de nacionalismo cardenista a marxismo-leninista extremadamente ortodoxo, pero que nunca termina de romperse o de ser un giro total. Eh, Me parece muy importante la revista Solidaridad, es muy increíble que no la tengamos disponible, digitalizada, que no la tengamos, porque expresa esta tendencia de volver a releer la Revolución Mexicana en una clave socialista. Del lado izquierdo está respecto a la muerte del general Cárdenas, y del lado derecho, en 81, ya muerto Rafael Galván, una entrevista que le hacen a Rolando Cordera cuando está fundando en enero de 81 fundó el Movimiento de Acción Popular, y bueno, esta entrevista de septiembre, ¿no? Solidaridad, que lleva el subtítulo Voz de la Insurgencia Obrera Popular, es un material muy importante, donde escribieron no solo Rolando Cordera, escribió Carlos Tello, Francisco Martínez de la Vega, Carlos Pereira, Bolívar Echeverría, Arnaldo Córdoba, y toda una generación muy importante en términos intelectuales. Sobre la Galván y la tendencia democrática, también hay que ampliar. Rafael Galván y el SUTER, bueno, la tendencia democrática del SUTER, es uno de los más duros críticos de la corrupción estatal, y apunta a que a leer la Revolución Mexicana en una clave de nacionalización. Lo importante de la Revolución Mexicana es su proceso de nacionalización, de construir nación. Eh, Galván es un personaje complejo, pero que tiende puertas hacia el trotskismo. No por nada la Revolución Interrumpida sale gracias a él. Y hay una nueva generación de críticos como Arnaldo Córdoba, como Carlos Pereira, que también tienen un lugar importante. No se cierra el diálogo con el comunismo, está presente. Y la Declaración de Guadalajara del año 75 es sin duda el documento programático. Me permito leer una cita de Carlos Pereira, que está puesta aquí, cuando Pereira, filósofo marxista, dice: si alguna cofradía devota de tal o cual culto tiene la ocurrencia de autodenominarse vanguardia proletaria o emplear cualquier otro membrete semejante,
ello apenas indica la subjetiva e irrelevante voluntad de unos cuantos. Pero si la expresión más madura del movimiento obrero mexicano se define como tendencia democrática, ello sí revela la dinámica profunda que emerge del mismo de la sociedad. La tendencia democrática instala por la vía nuevamente del movimiento obrero la cuestión democrática. No la logra concretar porque al final no hay tal independencia por parte de la tendencia de Galván, o no lo logra porque no hay condiciones, no lo logra por el momento, por decisión, pero lo cierto es que no lo logra. El otro retoño es el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, del cual estamos cumpliendo ya 50 años de su fundación. El PMT, que pues, encabezado por Roberto Castillo, con un fuerte liderazgo, se cuentan todos los recuerdos, un formato de caudillo, de un liderazgo muy fuerte, que recoge tanto la tradición del MLN como la del 68. Recordemos que el ingeniero Alberto Castillo había participado intensamente en la coalición de profesores en el 68, y Eberto y el PMT aportan algo que no ha sido suficientemente discutido, que es el giro hacia lo territorial. Las izquierdas socialistas hasta ese momento se construían sobre la base de la célula de centro de trabajo, de escuela, de fábrica, y Eberto es el primero que pone con el PMT una dimensión más territorial, que en esta época sale muy mal, no tiene mucha fortuna, que hoy se ha vuelto un fetiche, ¿no? Entre las instancias de algún partido. Hay muy poca construcción teórica, prácticamente un antiteoricismo muy profundo en el PMT. No hay, a pesar de que hay teóricos intelectuales, no construyen una historia propia, como sí lo hicieron los comunistas, no construyen una historia, la tienen ahí, la dan por sentada, conforman el tema petrolero como el gran dilema de la soberanía nacional, pero es un aporte de Berto ese ingeniero, y bueno, obviamente también tienen sus propias versiones. En el PMT participan algunos de los viejos cardenistas, el más importante de ellos es Manuel Mesandraca, que ha estado en la reforma agraria de Yucatán, fue uno de los participantes del PMT, ¿no? Entonces, bueno, hay que estudiar, solo tenemos un libro bastante ideológico, porque era un militante, solo tenemos un libro sobre el PMT, es muy increíble el descuido historiográfico sobre una organización que tuvo su peso. Bueno, la reforma política del 79 modificó las condiciones de las izquierdas. Eh, Se volvió una idea, una idea fuerza, la unidad. Eh, no se concretó, algo hay en 76, pero de nuevo son las izquierdas comunistas. Es el momento de más separación entre izquierdas nacional populares y comunistas. Y en realidad lo que tenemos es que ese proceso de unidad en gran medida lo va a conducir el Partido Comunista, las izquierdas todavía muy prosoviéticas atrás de él, y un sindicalismo universitario de alta cualificación, sobre todo universitarios y nucleares, que también van a aportar en el terreno de la relectura de la Revolución Mexicana, ¿no? Y ese es el reacomodo que se da entre 79 y 81, es decir, entre la reforma política y la disolución del Partido Comunista. Hechos importantes, el programa del 19 Congreso del PC, quizá el dato más evidente de la modernización de la izquierda, una izquierda que ya está pensando en la democracia, ya no piensa la democracia como un medio para el socialismo, sino la democracia como el contenido del socialismo. Eh, Hay una gran idea de unidad, bueno, el PC se disuelve 8 años antes de la caída de Berlín, algo debería decirnos eso. Hay nuevas corrientes intelectuales de este sindicalismo de altas cualificaciones, particularmente el movimiento de acción política, perdón, de acción popular, no me equivoqué, que lo encabeza Rolando Cordera y una generación de personajes alrededor de él, no solo Cordera, que hacen una relectura de la Revolución Mexicana, están muy presentes en la fundación del PSUM y en la campaña de Martínez Verdugo en 82. El PMT se queda por fuera y sobrevive sin gran pena ni gloria, una fuerza bastante disminuida, aunque tiene un liderazgo importante, como es el de Berto Castillo. Bueno, esta foto, bueno, menciona aparte, la mayor parte de las imágenes vienen de los acervos del Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, ya voy a dar al final un agradecimiento más puntual. Eh,
Tenemos otro interregno, que es un momento de mucha fragmentación entre 82 y 87. Básicamente, las izquierdas socialistas se dan cuenta que, por más de que se unifican, no logran avanzar en el terreno electoral. Hay grandes disputas, la democratización de algunos sectores, como por ejemplo Oaxaca, pero se va moviendo de lo sindical a lo electoral, es decir, a la democracia, el problema. No hay gran crecimiento entre las izquierdas, se vuelven a fundir en el 87 con el Partido Mexicano Socialista, que ya es la última expresión, muy es así, muy efímera, de una herencia socialista ya muy deslavada, muy perdida, y donde Berto ya toma, ¿no? Y Berto, que venía del Ministerio de Liberación Nacional, es decir, que venía de la égide de la expresión de aquel momento de liberacionismo, reaparece, o bueno, dejó de estar presente, pero toma la centralidad del año 87, cuando es designado, con muchos conflictos en medio, candidato a la presidencia. Eh, lo que pasa es que esa historia del socialismo pues se encuentra ya otra vez a partir de 1988, cuando la oleada neocardenista, la marea cardenista, pues arrasa todos los resortes ideológicos, ¿no? Es decir, 18 años después de la muerte del general Cárdenas, la figura de otro Cárdenas emerge y transforma todas las coordenadas. Y para mí eso, más allá de la importancia de un individuo, pues, puesto el ingeniero Cárdenas, muy importante, expresa esta, uh, este imán entre las izquierdas socialistas preocupadas por la cuestión social y las izquierdas nacionales preocupadas por la dimensión de la soberanía nacional sobre. No hay grupo de la izquierda, no hay corriente en las familias de las izquierdas socialistas que no sea interpelado por el capitalismo. Claro, algunas no se van a quedar, no se van a adherir, pero prácticamente todas, los trotskistas con el movimiento al socialismo, la herencia socialista del PMS, el maoísmo del Movimiento Revolucionario del Pueblo, el marxismo-leninismo duro de Alonso Aguilar y su movimiento del pueblo mexicano, las organizaciones locales como la COSEI, el movimiento estudiantil triunfante o aparentemente triunfante de 86-87, todas terminan cediendo ante el impulso y la marea espontánea, difícil de describir el día de hoy, ¿no? De que se supuso el neocardenismo, ¿no? Es decir, de nuevo este imán parece, y aquí se funde finalmente, y esta es ya el inicio de en la última etapa, se funden las dos izquierdas prácticamente diluyéndose. Las dos se diluyen, no solo la socialista, también tienen que sufrir cambios, porque ya entra en una disputa electoral con unas condiciones mucho más diversas. Traigo esta cita de Rosario Ibarra de Piedra, que falleció hace 2 años, da al periódico, creo que es al uno más uno, cuando dice Rosario, candidata del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de los trotskistas: queremos decirle a esos compañeros que cuando se den cuenta de su error, porque en los años 30 la izquierda se equivocó al ir tras el Tata y hoy se van tras el Tatita, es decir, tras Lázaro y tras otro, que lo recibiremos con los brazos abiertos. Es muy, muy simpático leer en 88 esta declaración de Rosario Ibarra, ¿no? Porque no fueron las izquierdas que se adhirieron a Cárdenas las que regresaron al socialista, más bien ocurrió lo contrario. Eh, y bueno, a partir de aquí ya, el último periodo, sobre el PRD hay una gran bibliografía, a diferencia de sobre todos los otros actores, incluido el PC. La bibliografía sobre el PRD es muy, muy grande, es prácticamente, pues, contemporánea del partido. Eh, Fue una figura PRD, una figura formadora de los, o que recicló los viejos cuadros, debe sorprender, los cuadros de otros espacios se reciclan, evitó el bipartidismo que parecía que se iba a instalar, momentos muy importantes, mantuvo una vena nacional popular o nacional, ahí ya me cuesta más trabajo distinguir, pero también una que apuntó a la socialdemocratización, ¿no? En el peor momento, porque las socialdemocracias pues prácticamente son inexistentes en América Latina,
Eso lo deben ser quienes creen que se va a construir una sociedad demócrata, pero además, cuando la socialdemocracia estaba en crisis, la socialdemocracia entra en crisis como todas las corrientes después de 1989, se vuelve muy neoliberal. La única manera que tuvo la socialdemocracia de sobrevivir pues fue negándose a sí misma y fue neoliberalizándose, ¿no? Es mundo. Y en América Latina, salvo Chile, salvo Venezuela, algún otro país, me atrevería a decir que solo Venezuela, no hay socialdemocracia. Si algo nos debería de decir esa situación. El PRD tiene tres momentos, que es muy claramente el cardenista, entre 1989 y 2000. La tensión entre la Nacional Popular Liberal entre 2011 y la crisis, cuando el PRD se suma al Pacto por México, al otro del régimen de la transición, ya muy en crisis, ya muy desgastado, ya muy deslavado, con unos compromisos muy poco redituables en cualquier término, ni político ni electoral. Y bueno, aquí una fotografía, ¿no? de esos liderazgos surgiendo, que obviamente va a ser el recambio. Y el recambio, pues, es el liderazgo de López Obrador. eh, y el cuarto. Eh, Ahí habría que hacer muchas distinciones. La primera es, no es lo mismo el liderazgo que inicia el periodo del desarrollo en 2004 que el liderazgo que toma control del gobierno en 2018. Hay algún intento de rehabilitar un Estado soberanista, así, porque el gobierno de López Obrador coincide con el momento llamado momento populista, que es una manera de hacer política, eh, pero también con la crisis del populismo. Y eso no lo podemos eludir por más que se quiera. Un Estado bastante endeble, mexicano, a pesar de lo que se creía, a pesar de que tiene momentos muy cruentos, como Ayotzinapa, pues es un Estado en realidad muy fragmentado, un Estado muy debilitado, prácticamente desaparecido en algunos lugares, vaciado, sin mucha operación, un Estado precario, ¿no? Y una gran presencia, obviamente, de las dimensiones mercantil capitalistas en formas de la gran poder transnacional o en formas de eh, la economía criminal, ¿no? Es decir, tenemos que considerar todo esto y lo tenemos que considerar porque estamos más cerca de ello. Si estuviéramos más lejos, a lo mejor distinguiríamos algunos momentos de otros, pero dada la cercanía, pues es importante, ¿no? Yo sostengo que lo que se llama la cuarta transformación es tres cosas. Una es primero los cambios en la ecuación social, es decir, un cambio en la manera en que se organizaba el vínculo entre el Estado y la sociedad. El segundo es un modelo que trata de prescindir, no lo valora, de prescindir de los mediadores, pero que va a tener que rehabilitar a los mediadores. Eso es un segundo. Los mecanismos de intermediación están puestos en cuestión. Está gran parte del debate contemporáneo sobre los organismos autónomos, pues tiene que ver con eso. Eh, Fundamentalmente es un dejar atrás el modelo de la transición a la democracia, que fue un modelo, pues, que algunos dirán se empezó en 79, otros en 88, otros incluso dirán 94, pero en dado caso, están colocados en cuestión del modelo de la transición, que a decir de eh, Fernando Escalante Gonzalvo, voy a usar sus palabras, el modelo, la transición supuso la despolitización, son las palabras de Gonzalo, Escalante Gonzalo, decía, las mediaciones parasitarias, que no impidían, que impedían el libre desarrollo de la sociedad y del. Por parásitos, se entiende en su libro El peso del pasado, por mediaciones parasitarias, entiende las organizaciones de vecinos, las organizaciones de comerciantes, las organizaciones de taxistas. Eso es lo que destruye, dice Gonzalo, en este libro, que es me parece muy importante porque es una visión de la crisis del régimen de la transición. Dice, se despolitizan y finalmente entre la sociedad y el Estado deja de haber esa politización y el derecho puede cambiarse. El último gran momento de esa despolitización, esa es la reforma educativa del penal. Eso es lo que se viene abajo, justamente del 2018, ¿no?
Entonces, es un nuevo escenario en donde, bueno, una oposición que no encuentra ya salida en sus canales tradicionales o tiene que forzar los canales tradicionales. Los acuerdos locales siguen teniendo un gran peso, no podemos olvidar eso. Los acuerdos entre los grupos locales en los estados siguen siendo definitorios. Los movimientos sociales o se han replegado o han nutrido a los cuadros del gobierno. Hay poca movilización, digamos, entre los sectores que tradicionalmente se movilizaban, porque hay un nuevo escenario. Hay nuevos intentos de articulación de la movilización que no terminan de cuajar. Se ha anunciado el Ayotzinapa de AMLO, se ha dicho, el nuevo 68, se ha dicho, pero ninguno ha trascendido en la medida que se esperaba, ¿no? Ninguno ha tenido la capacidad todavía de plantearse en esa ecuación social. Y bueno, pues eso tiene sus límites y sus posibilidades, ¿no? Muchos apostaron al movimiento feminista, muchos apostaron que ese iba a ser, o luego a la movilización estudiantil de algunos centros específicos. Ahora, ¿no? El transcurso de la campaña hacia ciertos sectores golpeados por la violencia, y sin negar que existen, que son importantes, pues, es mi interés y es mi tarea, pero ninguno ha logrado todavía replantear esa ecuación de una manera muy convincente, como si lo hizo en algún momento. O sea, pienso en la CENTE, pienso en el zapatismo, pienso en otras figuras, en el propio movimiento, ¿no? Hay tres opciones para el escenario: la oposición, los partidos, que además el régimen de la transición cerró los candados para la creación de los partidos. Entonces ahora es muy difícil que las fuerzas se agrupen bajo otros símbolos porque están cerrados los candados, todos se volvieron partidos de Estado, partidos que viven en el Estado. Hay sectores que están en la intrascendencia, seguramente nos verán más adelante, o sumarse a lo que parece es una nueva era, ¿no? Bueno, aquí un poco lo mismo del fin del régimen de la transición, que me parece el dato más interesante de los últimos años, donde, bueno, está la idea del pueblo y el líder, es importante, la idea de que, y esto es importante apuntarlo porque es parte de los conflictos que seguramente vienen, eh, la función de las mediaciones y de los intermediarios, y entre ellos el partido del gobierno. O sea, verdaderamente las mediaciones no están funcionando y eso parece apuntar incluso contra el propio, ¿no? Que la configuración del escenario no permite esa, ese funcionamiento aparentemente normal. A lo mejor hay un cambio en esa forma partidaria. Y aquí ya estoy hablando menos como el que va a un archivo a buscar periódicos de La Voz de México o El Popular, y más como politólogo. Eh, pero creo que en lo que estamos es ante una reconfiguración del régimen político sobre la base de la recreación de algunas instituciones, sin una ruptura radical con muchas de ellas, la formación de un nuevo grupo en el poder que reclama una historia, se reclama como parte de esa historia, y un poco una necesidad de decirles que ellos no son de izquierda, ¿no? Que circulan en el debate público, que no me parece muy fructífera. Yo creo que más bien hay que entender los elementos que sí reactivan en la memoria colectiva y en la movilización. Eh, Paso a las conclusiones, trataré de terminar a la 1:15, las conclusiones y retos. Primero, hay una historiografía, hay que fortalecer la historiografía, lo que mis queridas y mis queridos amigos historiadores llaman la historiografía de las izquierdas. Tenemos muy pocos trabajos sobre los 40, sobre los 50, tenemos un exceso en los 60, pero un exceso concentrado. Tenemos, no lo digo críticamente, sino solamente como una descripción, un exceso con el movimiento armado, a pesar de que fue uno de los movimientos armados más pequeños de la región, ¿no? Tenemos como espejo, y creo que ahí hay un error, estamos buscando un espejo en América Latina en cuanto a la izquierda armada, y me parece que no somos un espejo de la izquierda armada, no tenemos un Videla, para empezar.
y no tenemos organizaciones guerrilleras de un amplio alcance. Son importantes porque son parte de la historia del país, por supuesto. Eh, pero hemos descubierto exceso de memoria, como nuevos tips, eh, hemos descuidado los tonos menos melodramáticos. Por ejemplo, el Partido Popular Socialista, no tenemos ninguna historia del Partido Popular Socialista. Sí tenemos historias de Lombardo, pero el Partido Popular funcionaba sin Lombardo, funcionaba en el local. No tenemos historias del PMT, no tenemos historias globales, globales me refiero a nacionales, ¿no? Del maoísmo, no tenemos una historia electoral de las izquierdas, no tenemos una historia de las izquierdas en su relación con el mundo, por ejemplo, la relación de la guerrilla o de los comunistas guatemaltecos no se explicaría sin la izquierda mexicana o viceversa, con los Estados Unidos, por supuesto, con España, que es fundamental y que está desde el año 39, hasta el 73, 74 está esa historia contenida también en México, con Cuba, por supuesto, ¿no? Todavía tenemos mucho trabajo que hacer con esa. Es decir, hay mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo que hacer. Y en el caso de la Izquierda Nacional Popular, pues todas estas variantes, ¿no? Tenemos las del PMT, no tenemos posiciones sobre la tendencia democrática, no tenemos un recorrido de la izquierda de los 80, ni siquiera de Zoom. Lo último significativo fue lo que produjo Máximo Moronesi en el 2003, tenemos 20 años, ¿no? Y Barricar sigue siendo un libro, aunque es 96, de los que más desarrollo. No tenemos una izquierda, tenemos algo, no tanto el Partido Comunista en los 60, 70, ahora un poco más. Eh, tenemos que dejar de lado de los partícipes, ¿no? Porque los partícipes pues son autores también, ¿no? Y eso nos está metiendo en algunas límites, nos permite ver panoramas más amplios, aunque sus voces son importantes. También hay que mirarlas alejadas, ¿no? De los partícipes y hay muchos que están participando. Tenemos que ver la Revolución Mexicana, no, la discusión no se agota en aquel famoso libro de interpretaciones de la Revolución Mexicana. Las izquierdas siempre refirieron a la Revolución Mexicana, pero todas decían algo. Gili decía una cosa, Galván, el Partido Comunista, Punto Crítico, todas decían otra cosa. No, no, no. Cuando dicen Revolución Mexicana, en realidad se están refiriendo a muchas cosas, o a no siempre a lo mismo que las otras. Entonces, tenemos que revisar esa propia historia, porque sin eso no entendemos muchos de las derivas. Y en el caso de la llamada cuarta transformación, tenemos que, pues, es muy difícil porque hay mucha pasión en medio, hay compromisos ideológicos, compromisos políticos. Primero, yo creo que sería bueno un paso metodológico, insisto, más propio de la ciencia política que de la historia, dejar de entender si es de izquierda o no. Yo creo que eso ayudaría después, es un momento posterior, sino más bien ubicar qué es lo que supuso y qué es lo que está modificando. Después ya ver, efectivamente, hay guiños que son mucho más a la izquierda y hay guiños que son mucho más a la izquierda. Llevar a Valentín Gamba y a Arnoldo Martínez es un guiño santa a la izquierda. Reconstruir la historia del movimiento obrero como la historia de la CTM, como lo hace el presidente de los primeros de mayo, pues no es muy de la izquierda, ¿no? Y ver aquilatar con mayor certidumbre. Insisto, es complicado porque la pasión pues, se impone, ¿no? Y esa pasión pues, nos lleva a tratar de ver todo en dos grandes colores, o lo blanco o lo negro, pero yo creo que hay muchos más matices y los vamos a ir viendo con el pasar de los años, de las décadas, los muchos matices que tiene el proceso. De entrada, y con esto voy a concluir, yo creo que la cuarta transformación, a la así llamada cuarta transformación, pues es un proceso de reforma política, ¿no? Y hay que entenderlo. Se va a forjar un conjunto de instituciones, o intentará, que forjará o intentará una nueva élite a cargo del Estado, y sobre todo va a tratar de poner a México en el tono de la crisis del neoliberalismo y el reacomodo, que no sabemos cuál va a ser, porque es muy inicial esa crisis, del lugar entre el Estado y el mercado y la sociedad.
¿no? Y que ahí va a haber un reacomodo, creo que de hecho está ocurriendo ese reacomodo, pero bueno, ahora lo que le sucede a cualquier persona que vive un proceso, pues no puede ver la totalidad del proceso. Y esto no lo vamos a entender hasta que no tengamos cuadro, ¿no? En detalle, que es generalmente lo que vemos, los académicos, los universitarios lo vemos en un detalle, pero las clases populares lo ven en otro, pero los sectores medios lo ven de otro, pero o sea, estamos demasiado cerca del bosque, del árbol para ver el bosque, me parece. De entrada, bueno, pues esa es una tarea y creo que es importante dedicarla, ¿no? Como un trayecto amplio, complejo, contradictorio, como no podría ser de otra manera, con muchos fantasmas, ¿no? Muchas dificultades todavía, pero sugerente, ¿no? Sugerente ver como estudiosos, interesados, ver un acto en proceso, un acto de remoción de algunas certezas. Yo creo que eso es lo más significativo. Yo también tengo mis propias filias y fobias, pero pues, trato de mezclarlas más allá de lo prudente, pero no haberme excedido haciendo algo que molestara o incomodara, sobre todo en esta última parte, que yo sé que es compleja, pero no era mi intención. Más bien tratar de comprender los fenómenos, porque pues esa es nuestra tarea y la sociedad mexicana nos ofrece generosamente, suele ser, las posibilidades institucionales desde las universidades de hacer. Muchas gracias, agradezco nuevamente a la Academia de la Historia y voy a dejar de compartir para dar paso a si hay preguntas o cuestionamientos o algo parecido. No sé cómo proceder ahora. Muchas Bueno, por gracias, eso y porque ya doctor. me cansé también. Gracias. Sí, pues ya aquí tenemos algunas preguntas del público. Eh, Lourdes Ortiz nos dice que fue una excelente conferencia y que esta dio muchos elementos para la comprensión del momento actual. Lo felicita además. Y nos pregunta, ¿se puede hablar de una neoizquierda mexicana? Yo creo que fíjense, yo ahí también discrepo de algunas interpretaciones. Yo no creo que hubiera una nueva izquierda en los 60, 70. Me parece que eh, las izquierdas mexicanas, en eso sí no son sino la reinvención entre la izquierda con una preocupación social, que en el siglo XX fue la izquierda socialista, y la izquierda preocupada por la soberanía nacional, que fue la nacionalista. La neoizquierda, claro, sería ese momento, siempre habría una neoizquierda porque este pacto estaría refundándose una y otra vez, ¿no? Al menos así ha sucedido hasta ahora, ¿no? Entonces, sí, a condición de entender que un poco es como la repetición de lo mismo, ¿no? De nuevo se vuelven estas dos tradiciones, que son las articuladoras. Y bueno, pues esa sería. Gracias. Una más. Rodolfo Ortega nos dice, por favor, repita quiénes fueron los mexicanos galardonados con el premio Stalin. No logré capturar el dato. Y al mismo tiempo, ¿podría usted comentar algo sobre el origen y objetivo de dicho premio? Eh, el premio Stalin fue en 1951 al general Heriberto Jara. ¿Verdad? Heriberto Jara fue gobernador de Veracruz, muy peleado con Adalberto Tejada, ¿cierto? Eh, Fue un hombre muy cercano a Cárdenas, fue el segundo presidente del Partido de la Revolución Mexicana y, bueno, un militar, obviamente. Y él lo recibe en el año 51 porque Heriberto Jara es el presidente del Movimiento por la Paz. El Movimiento por la Paz es un estudio que hay que hacer, pues no, o sea, otra de las cosas que nos ha hecho. El Movimiento por la Paz fue una organización de filiación prosoviética, no soviética, pero sí prosoviética, que tomó la paz como un mecanismo de lucha contra el imperialismo. Y en ese contexto, en la Unión Soviética se empezó a dar este premio, el Premio Stalin de la Paz, como para aquellas figuras que contribuían a evitar la Tercera Guerra Mundial. Esa fue una demanda, esa fue una de las cosas que los soviéticos impulsaron, sobre todo en Europa, la idea de que había que detener
la, la Tercera Guerra Mundial por medio del desarme. Eh, y en el caso de los mexicanos fueron Heriberto Jara en 51 y el general Lázaro Cárdenas en 55. Gracias. Mm, una más. De Griselda Díaz. Dice, ¿de quién la izquierda cercada el estatuto ideológico mencionado? La izquierda cercada es un libro, ahorita no recuerdo el nombre del autor, es una tesis, si tú la buscas así, la izquierda cercada es una tesis en el Instituto Mora, después se publica en libro en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Ciudad Juárez, me parece. No recuerdo, Sabrina, bueno, es el hijo de Guillermo Rousset, Panda, pero Sabrina Rousset, no recuerdo el nombre. Es un estudio sobre, es de los pocos estudios sobre el Partido Comunista entre 40 y 50. Izquierda cercada es justamente la izquierda cercada por el, pues, el nacionalismo, el Estado autoritario, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya no entré a esas discusiones, pero aprovecho la pregunta. La izquierda cercada ha tenido sobre todo dos nombres, tres autores con dos nombres este proceso. La izquierda cercada es esta de Rousset y el eclipse de la izquierda, o el marchitar de la izquierda, usado Maxi y Arturo Anguiano, para referirse a cómo las izquierdas nacionalistas un poco han absorbido ideológica u organizativamente a las izquierdas sociales. Yo creo que hay que matizar muchas de esas cosas, hay que explicarlas mucho más precisamente, pero me parecen sugerentes. Sobre todo la de los eclipses, me parece muy sugerente. Listo, Alexis. Gracias. Diego Bautista nos dice dos preguntas. A partir de la excelente exposición, la izquierda nacional popular mexicana siempre asignó su identidad antiimperialista como anti-yanqui. Y también nos dice en qué medida su real política aceptó una convivencia pacífica con el vecino junto a una retórica exacerbada. Sí, 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 es interesante. Creo que muchas gracias, Diego, que además es un querido amigo, un gran joven académico con mucho futuro para aportar. Yo creo que no fueron especialmente, o sea, fueron especialmente antinorteamericanas en el sentido de denunciar la intromisión y la intervención, que además se acrecentó muy claramente a partir de los años 50 con Corea, con Guatemala, claramente ahí pues no había duda, ¿no? Y General Cárdenas hace hasta lo imposible porque el gobierno mexicano haga algo. Propio, la propia izquierda guatemalteca tenía su gran referente, General Cárdenas. Eh, eh, yo creo que ellos hubieran preferido no tener esa referencia, pero al final no solamente es la realpolitik, porque sí hay una parte de al final de decir, bueno, somos vecinos, tenemos cientos de kilómetros de frontera, pero al final apuntar a decir, tiene que cambiar algo del otro lado de la frontera, ¿no? Creo que eso era muy, muy claro. Yo creo que más que ser anti-imperialistas, trataban de ser anticoloniales en general, ¿no? En lo que se entendía en aquel momento por el neocolonialismo. Entonces, sí había esta doble dimensión, ¿no? Por un lado, ser muy antinorteamericanos, pero eso se podía ser muy antinorteamericano a lo lombardo, por versión, de hecho, bastante cuestionable, pero más bien sí había, creo, un sentido de anticolonialismo mucho más amplio que implicaba otras áreas, donde no necesariamente los Estados Unidos eran el principal actor. Eh, y lo otro es el reconocimiento. Por eso, esto que Rodríguez Curi señala en su libro de la historia mía de las izquierdas, que yo cuando lo vi, me fui a buscar y sí, efectivamente, eh, el llamado a hacer un tratado de libre comercio en 38, 39 es un llamado de Hernán Laborde, nada más y nada menos que el secretario general del PCM. Entonces, sí creo que había la idea de que había que derrotar el expansionismo imperialista era crear las condiciones favorables para generar cambios en los Estados Unidos.
¿no? Por ejemplo, los Estados Unidos, cualquier conflicto internacional se vuelve un conflicto nacional, como lo estamos viendo el día de hoy, ¿no? Eso, Bueno, él tiene otra pregunta. Dice, las izquierdas socialistas y social cristiana tienen en su discurso como constante la democratización del poder político hacia la sociedad organizada. ¿La izquierda nacional popular tuvo esta tentativa como constante o más bien su discurso a la centralización para la modernización? Gracias. gracias. Yo creo que hasta 48 el tema sí era sobre todo el Estado y creo que, bueno, a lo mejor no lo quisieron, pero contribuyeron a construir los pilares del régimen autoritario, eso es indudable. El corporativo fue finalmente eso. Pero creo que a partir de 48 o 52 ya empieza a haber una crítica más asentada que tiene que ver con la libertad, con el ejercicio de la libertad, sobre todo de manifestación. Eh, Recordemos el primer preso político post-cardenismo fue Valentín Camba. En el 48 se le acusa de corrupción en el sindicato ferrocarrilero y el líder del comité para su liberación es Narciso Bassols, que es un viejo, y Cárdenas trata todo el tiempo de interceder por él, lo va a hacer en los siguientes años también. Creo que finalmente es discontinua la historia de la búsqueda de esa democracia. Para ellos la democratización creo que iba cambiando. Era primero la libertad, el respeto a la Constitución, la reforma agraria, todas las dimensiones sociales. Y solo muy, muy, muy tardíamente, aunque también esto puede ser matizado, la dimensión más electoral o de control de relación entre el Estado y la sociedad. Hay rasgos, ¿no? Por ejemplo, en 57, cuando la candidatura de López Mateos, el PC hace su propia candidatura, Lombardo se va atrás de López Mateos y surge un documento que se llama el Manifiesto de los Cardenistas, en donde llaman a democratizar no solamente a la relación del Estado con el movimiento obrero, el movimiento campesino, sino al propio PRI, ¿no? Ahí ya hay, pero es tímido, esa reclamo es tímido. Prácticamente hasta los 70 es sindical y ya hacia los 80 ya vuelve a ser más eh, en términos de la democracia como la entendemos el día de hoy, ¿no? Creo que es esta dimensión ambigua de ocupar el mismo espacio y el mismo, al final eran los mismos, ¿no? Se habían formado, habían combatido en la revolución, se habían formado en las instituciones y les costaba mucho. Yo creo que tenían los elementos más candentes, pero el paso fue tan difícil que no es hasta 88 que se forma algo nuevo. O sea, de entre 38 y 88, es decir, de la fundación del PRM y la salida de la corriente, con varias salidas en medio, por supuesto, la élite era la élite. O sea, ahí sí no hay duda, ¿no? Entonces, eso creo que dice mucho de esa condición, ¿no? Eh, y es muy claro, es muy difícil hacer todos estos matices porque todos son eso, ¿no? Matices. Por aquí decían algo, por aquí buscaban algo, por aquí intentaban algo. Eh, no fue tan claro como a lo mejor sí lo era en otras izquierdas, ¿no? Gracias, Alex. Bueno, vamos con una más de Héctor Gómez. Nos dice, ¿cómo fue la iniciativa de Balsos? Bueno, lo pronuncié mal, Balsols, para la Paso al creación paso. de la representación proporcional? Sí. Lo que pasa es que ustedes, bueno, recordarán, en 1940, la elección que lleva Ávila Camacho, una elección muy violenta, es muy dura, la de 40, mucha violencia. Bueno, las elecciones no son como las del día de hoy. Entonces, hay un malestar ya. Y en 43, algunos grupos, entre 43 y 48,
a algunos grupos, entre ellos el comandado por Basols, que en ese momento era la Liga de Acción Política, se presentan como candidatos independientes. Todavía no existía el PRI, todavía no, ya, o sea, era todavía esa posibilidad. Y bueno, lo hacen en 43 como independientes. Y hay un gran fraude, pues lo que reclama, por supuesto, Basols, no solo contra él, también contra otros personajes de la Liga de Acción Política, eh, y se llevó a los tribunales. Los tribunales, algo de esto está en el periódico Combate, que Basols publicó en 41. Ya hay un atisbo de esta idea de democratizar el régimen electoral, todavía no está tan claro. En 43 se enfrentan ya directamente y a partir de ahí Basols va a hacer este reclamo de la representación proporcional. Lo hace en algún escrito que publica con motivo que debe encontrarse en sus obras, compiladas por el Fondo de Cultura Económica del año 64. Está inscrito donde apunta esta idea, que es resultado de esto, ¿no? De este intento de candidatura independiente. Después lo van a retomar, en 48 el Partido Popular lo va a retomar, el Partido Comunista lo va a retomar, ya a finales de los 40, 50 ya se expresa más la idea de la representación. Recordemos que no hay representación proporcional hasta 79, porque lo que se inventó López Mateos eran los diputados de partido, que no era una representación proporcional, sino otra cosa. Entonces, creo que habría que hacer esa historia, ¿no? De las propuestas, ubicarlas donde se van fermentando. Yo lo explico a partir primero de la violencia de la elección de 40, de la frustración de 43, porque no es el único que intenta y que no llega. También está Dionisio Encina y otros comunistas. Eh, y en general del perfilamiento que se va teniendo del régimen electoral después de 48. Sí, de ahí se vuelve una necesidad de todos los grupos que reclaman la representación proporcional, al menos de la izquierda, porque se dan cuenta que ya no hay, se construyó una muralla, no hay resquicio por el cual entre rayo de luz. Eso. Gracias. Ivonne Sánchez nos pregunta que ¿dónde se puede consultar la revista Solidaridad? Solidaridad está en lo que se llamó el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, que dirige un investigador de Lina, que se llama Saúl Escobar, una querida amiga, Patricia Pensado, están trabajando ese archivo, creo que lo tienen en el INA, buscar eh, a, a Saúl o a Patricia Pensado. También está el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, doy aparte del agradecimiento que dije que iba a dar, ahora lo doy. El CEMOS, es una institución formada hace 41 años por Arnoldo Martínez Verdugo, y tiene buena parte de la historia de la izquierda de los años, sobre todo, no solamente, pero sobre todo, de los años 60 para acá. Eh, y ahí están, no están todos, porque Solidaridad tuvo varias épocas. Eh, yo alguna vez encontré algunas de principios de los 60, pero bien completa está desde 69, que vuelve a iniciar, hasta 81, 82 que funciona, ¿no? En el CEMOS, que está en Payares y Portillo 99, en Parque San Andrés, muy cerca de la División del Norte del Ángel de Quevedo. Ahí está, ahí se puede consultar, es de acceso libre, digamos, ¿no? Para consultar. Gracias. Silvia Torres nos dice que si usted considera que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas construyó la corriente izquierdista en el PRI, y si lo fue, ¿a partir de cuándo se empezó a notar esta iniciativa política? Sí, este tema es interesante, creo que es una deuda que tenemos. Hay buenos trabajos de historia del PRI, como este académico Rafael Hernández, que se llama Colmex. Esos me parecen los mejores trabajos, bueno, los trabajos de Tiziana Bertassin sobre los 40.
Yo creo que habría que hacer dos. Primero, rastrear la izquierda democrática dentro del PRI tiene momentos importantes. Bueno, tiene personajes, no sé, Carlos Zapata Vela, por ejemplo, la URSS, bueno, Madrazo mismo, Madrazo padre, bien, es otro de los momentos importantes. Habría que rastrear ahí qué condiciones encontraríamos la versión democrática. Yo creo que sí existió. Y existió porque el PRI, a diferencia de lo que después se construyó un poco una imagen de la transición, el PRI reclutaba a partir de organizaciones, no reclutaba individualmente. Se podía entrar individualmente, se pongan las grandes diferencias con respecto al Partido de la Revolución Mexicana, pero esencialmente todos entraban ahí por organizaciones, porque eran las organizaciones intermedias entre el Estado y la sociedad las que reclutaban. Así entró un personaje digamos, que estuvo tan en el foco hace unos meses como fue Beatriz Paredes. Beatriz Paredes entró por la CNC, en la lucha campesina, en la toma de tierras, es decir, no entró reclutada como para ser diputada, nada, entraron porque tomaban tierras, porque demandaban cosas. Así entró el ingeniero Cárdenas. El ingeniero Cárdenas entró el PRI por vía de la CNC, por el Consejo Técnico de la CNC, recuerdo que lo dice. Yo creo que el problema del PRI es que no tenemos el mapa completo de su historia, no tenemos un mapa completo de su funcionamiento, ¿no? Propio López Obrador entró de esa manera por medio de alguna organización intermedia. Eh, Habría que reconstruirlo. Yo creo que sí yo creo que el ingeniero Cárdenas es el único que tenía la posibilidad de comprar. O sea, no había manera, había gente, se había salido, pero nadie había logrado simbrar. La última salida importante fue en 52, que es la que estudia Melissa Servini, con el general Miguel Enríquez, y del 52 hacia adelante hay intentos, pero ninguno tiene el peso, ninguno tiene la personalidad, ninguno tiene la capacidad. Y obviamente sabemos por qué, ¿no? Porque el apellido pesa, ¿no? El nombre pesa. Eh, yo lo que he podido rastrear, porque ahora estoy un poco tratando de descifrar ese periodo que lleva al ingeniero Cárdenas, creo que algo se empieza a, a cocinar en su gobernatura, pero en realidad es ya cuando el giro neoliberal es mucho más claro que se le empieza a ubicar. Y eso tiene que ver con condiciones externas, que es el año 85 sobre todo, en donde, pues ustedes saben, el terremoto fue un terremoto no nada más este, natural, fue un terremoto político. Y un poco creo que ahí hay, claro, habría que empezar a rastrear el momento. Lo voy a pensar y bueno, puedo a lo mejor dar una respuesta escrita o incorporarlo en algún texto más, porque es una buena pregunta esa. Y es una pregunta que nos lleva hacia el pasado, en realidad, de decir, y ese pasado que no conocemos, ¿cuándo cuándo cristalizó una versión más democrática o con tentación democrática, de democratización, eh, en ese Eh, es que hablar del PRI es una cosa muy complicada porque nos hemos quedado con una visión muy parcial, ¿no? Entonces, habría que ver las tendencias. Y las tendencias están ubicadas también con respecto a las organizaciones. Entonces, no es casual que sea por medio de la CNC que estos cuadros se incorporan, porque la CNC tiene que estar respondiendo a un momento de crisis del sistema corporativo y tienen que responder a las demandas campesinas, ¿no? Es ahí creo que había que ubicar. La democracia hay que ubicarla dentro del PRI en qué tanto presionan y cuáles son las organizaciones intermedias que están presionando. Y presionan por demandas económicas, no presionan por demandas políticas. La política es un resultado, generalmente, en estos casos, de lo económico. Eso, Alexis, no sé si hay otra. Sí, tenemos dos más. Una es de Antonio Mora. Él pregunta, ¿quién fue el precursor de la educación pública con tinte izquierdista? Eso desde mi punto de vista ha hecho mucho daño a muchas generaciones.
Bueno, digamos, el momento en donde se establece la educación socialista, que es el año 34, que es una versión muy crítica de la visión de José Vasconcelos. Eh, Básicamente, la educación socialista, a pesar del nombre, pues era una educación nacional. Tipo habría que reconstruir la historia de la nación mexicana, ¿no? Entonces, si hay un momento, pues es ese. Educativamente, yo creo que hay poco en realidad, si uno lo ve de largo plazo, hay poco de izquierdista, por llamarle como me llama mi compañero. O sea, está en la educación socialista, sí, pero después, en 40 cuando llega el secretario de Educación con el Miguel de Manuel Ávila Camacho, Vázquez Béjar, él es un furibundo anticomunista, ¿no? O sea, es de los primeros anticomunistas en el gobierno. Hay una gran lucha en el Instituto Politécnico, que es una herencia del cardenismo, desde los 40, se recrudece en los 50, cuando desarman al Politécnico Nacional. En la UNAM no, en la UNAM prácticamente lo que hoy llamaríamos una versión moderna de esa escuela, bueno, en la UNAM un poco se abstrae de esas discusiones, se declara autónoma y se sale de esa discusión, pero si uno lee, por ejemplo, el testimonio de Raúl Álvarez Darín, está en un número de nexos, eh, el voto para que haya una clase de marxismo en toda la universidad, que eso es lo que se está discutiendo, que es una clase que da Elie de Gortari, eh, es en 65, o sea, es muy tarde. Y el que decide es el rector Ignacio Chávez. No recuerdo si sí debe ser Simón, el rector Ignacio Chávez. Después, claro, después ya en los años 70 ya hay una explosión de las perspectivas marxistas, sobre todo en algunas disciplinas. Eh, pero en realidad es bastante débil, bastante débil esa tendencia, porque hay un gran compromiso entre los universitarios y el gobierno. Miguel Alemán les construye una nación universitaria, los universitarios, a los de la UNAM, ¿no? Eh, y hay un compromiso muy fuerte que no se rompe sino hasta 68. Entonces, bueno, creo que esa también es una historia, esta es parte de la historia de las ideas políticas, ¿no? Cómo se va. Y claro, es una perspectiva sesgada, como son obviamente todas las perspectivas, ¿no? Todas de alguna u otra manera sesgadas. Eh, Habría que reconstruirla, habría que reconstruirla. Después viene el imperio neoliberal y eso ya es otra historia. La otra que me decías, Sí, Alexis. es de Ricardo Juárez y nos dice, tal vez por falta de atención de mi parte, pero no escuché alguna mención al papel político de Rubén Jaramillo. ¿Usted lo ha considerado dentro de sus estudios? Y de ser así, ¿qué importancia le podemos dar a Jaramillo en la izquierda nacionalista mexicana tras su terrible asesinato? Ah, em, Jaramillo es, digamos, junto con Bassols en buena medida, eh, la excepción que confirmó la regla, porque Jaramillo es heredero, digamos, de la reforma agraria cardenista que constituye la cooperativa, el ingenio cooperativo Emiliano Zapata, en Morelos. Eh, Él se va a las armas cuando nadie se va a las armas, estamos en los 40 y 50, ¿no? Varias veces se va a las armas, en una lógica no del movimiento guerrillero moderno, sino una lógica de resistencia en contra del neolatifundismo, en contra del crecimiento de lo que en la época se le llamaba la pequeña propiedad, que no era pequeña, se han ilustrado compañeros que han trabajado este tema. Eh, Jaramillo es miembro del Partido Comunista, es una figura extraña, según el testimonio de un comunista, Mónico Rodríguez, el comunista, el carmelita comunista que le llamaban. Mónico dice que Jaramillo entra al Partido Comunista en los 50, pero también es muy reacio a las directrices. Esto demuestra la pluralidad del comunismo, ¿no? Que Jaramillo funda su propio partido, el Partido Agrario Obrero Morelense, se presenta, apoya a Miguel Enríquez en 52, se presenta a elecciones,
Em, Además es un pastor metodista, ¿no? O sea, por aquello de la religión. No, no era el opio de los pueblos, ¿no? Sino que había este tipo de personajes. Creo que Jaramillo no lo mencioné primero porque es una cuestión regional, la de Morelos, aunque es una cuestión muy importante. Segundo, porque cuando uno revisa las historias del movimiento agrario, parece que el movimiento agrario tiene solamente la existencia de Jaramillo, y creo que hay más cosas, pero es importante. Y yo suscribo lo que dice Tanalis Padilla. Tanalis Padilla tiene este fabuloso libro que se llama Después de Zapata, que dice que Jaramillo es la bisagra entre la Revolución Mexicana y las luchas de liberación nacional abiertas por la Revolución. En ese sentido, sí, es una figura clave, ¿no? Y se vuelve más dramático cuando es asesinado eh, durante el gobierno de López Mateos. Entonces, que es, digamos, un rejuvenecimiento del nacionalismo revolucionario. Un poco habla de estas terribles tensiones de la época, ¿no? Del uso que se daba al ejército para la represión de los acuerdos. Entonces, sí, no, yo recomiendo para Jaramillo, un trabajo más reciente, este libro Después de Zapata, de Tanalis Padilla, y lo dice textual, ¿no? Jaramillo es el vínculo entre la Revolución Mexicana entendida como el cardenismo, o sea, 34-40, y las nuevas luchas de lo que algunos van a llamar la izquierda, ¿no? Que es la lucha post-revolución cubana. Listo, Alexis, ¿hay más? Son todas, doctor. Muchas gracias No, yo por quería más, prestarlas. yo quería más. Y pero pues ya, creo que ya externaron todas sus dudas. Solamente quedan saludos y muchas felicitaciones de la gente que nos está viendo desde Morelia, desde Tlaxcala, desde Michoacán, Chiapas. Entonces, pues no queda más que agradecerles a todos ustedes por estar presentes y seguir este ciclo de conferencias e invitarlos a la próxima sesión, que es el lunes 13 de mayo, con Margarita Vázquez. Nos hablará del feminismo socialista. Y pues muchas gracias, doctor Jaime Ortega, por su participación y esperamos verlo pronto por acá nuevamente. Muchas gracias, les agradezco mucho al equipo de la Academia Mexicana de la Historia, renuevo mi agradecimiento a la Academia y al doctor Carlos Illades y por supuesto a Alexis y al compañero que estuvo aquí guiándonos al principio y a todas las personas que nos escucharon, la verdad les agradezco mucho.